Presidenta, pues vemos que tienen un taller ahora con los señores policías sobre derechos humanos, pero hasta el mismo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en diferentes ocasiones menciona que hace falta capacitación para los policías. Cada rato los están golpeando en el metro, les hace falta capacitación para defenderse. También les hace falta capacitación, vimos de una persona que, pues estando ahí los policías, una persona murió y no se le pudo atender. Hace falta capacitación ahora en derechos humanos. Todo esto no plantea qué se le debe de enseñar a los policías en la academia. Estos son muchos temas que se les debería de tener a ellos en su preparación, pero no los tiene. ¿Qué se podría hacer por parte de la...? Sí, mira, exactamente esto forma parte de este curso. Van a ser 5 sesiones de 4 horas cada una. Estamos hablando de un curso de 20 horas. Estamos empezando ahorita con los policías auxiliares de la alcaldía de Cuauhtémoc, pero la intención es que este curso, pues la verdad queremos tener un alcance con los 40,000 efectivos que tenemos en la ciudad. Es un curso, si quieres, danse una vuelta ahorita para que lo vean, y está básicamente estructurado de la siguiente manera. Lo primero, esta primera sesión tiene que ver con algo que quizá pueda ser, pensemos que es de todo conocidos, pero no. Esta ciudad cambió de nombre, pero no nada más cambió de nombre por sí. La Constitución es muy clara en todo lo que tiene que ser la seguridad ciudadana, cambiar del paradigma de la seguridad pública a la seguridad ciudadana, que está estrechamente ligada a que no puede haber seguridad ciudadana si no es de la mano de los derechos humanos. Entonces, eso es esta primera sesión, es analizar seguridad ciudadana, negociar el paradigma de los derechos humanos y cómo estas están altamente interrelacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los policías se asuman como propios defensores de derechos, porque de hecho cuando se ejercita y se llevan a cabo las tareas policíacas, lo que en esencia se lleva a cabo de entrada en un primer inicio es salvar vidas, más que proteger el derecho a la vida y a la integridad, no podemos decir más. Y entonces eso es algo que te tiene que sensibilizar alrededor de los policías. La otra es que ante una percepción en donde la sociedad pensamos que no nos están protegiendo, ¿cómo tenemos que ir cambiando esa percepción? Nosotros estamos muy claros de que que tengamos y que los policías hagan bien su trabajo es perseverar los derechos humanos de muchos de nosotros y nosotras. Entonces, mientras ellas y ellos lo tengan más claro, nosotros vamos más a avanzar en seguridad, ¿no? En ese contexto, digamos, se manejan el taller en su conjunto, que habla, por ejemplo, la siguiente sesión va a ser mucho de los lentes con los que nos ven, ¿no? Entonces, cuestiones de discriminación, perspectiva de género, perspectiva de edad, de personas que ya en nuestra Constitución están catalogadas como personas de alta prioridad. Y entonces eso vamos a trabajar mucho con ellos también, porque mucho falta, pues los policías no son extraterrestres, son ciudadanos como nosotros, ¿no? Y entonces también hace mucho falta avanzar sobre la cuestión cultural y de cómo hay prejuicios que luego determinan su actuar y que es importante que ellos los vean, los reconozcan y por lo tanto los puedan modificar. Y después vamos a estar en las últimas 3 sesiones con 2 temas de suma importancia que son tortura, ¿no? Y detenciones, ¿no? O sea, uso de la fuerza en un marco de derechos humanos. Y ahí vamos a lo que ejemplos que ustedes estaban dando hace rato. Por un lado, no es que si los derechos humanos no impiden que hagas uso de la fuerza, pero la tienes que hacer en el marco del uso proporcionado y la tienes que hacer en el marco, de hecho, de los protocolos que existen. El problema es que muchas veces estos protocolos no los conoce el policía de a pie, ¿no? Y entonces lo que hace es un uso desproporcionado que a la larga, o arbitrario, que a la larga decae en derechos humanos y entonces cae en nuestra cancha, ¿no? Igualmente la otra parte, no se trata, y también tiene que haber un trabajo muy coordinado igual con sociedad, que tiene que ver con cómo vamos reconfigurando la relación que como sociedad tenemos con la policía. Para nosotros es muy claro, nosotros no vamos a, si no se construyen democracias
y democracias como la que queremos construir en esta ciudad, en este país, si no se hace de la mano de los cuerpos policíacos. Pero los cuerpos policíacos, por lo tanto, también tienen que tener una modificación en la relación con nosotros, la construcción de confianza y el que trabajemos juntos en eso, ¿no? En ese sentido, en el uso de la fuerza que finalmente se tiene que utilizar, porque no hay ningún presunto delincuente que quiera subir por la buena una patrulla, a un vehículo cuando ha cometido algún delito. Ya en un momento Jesús Horta, secretario de Seguridad Ciudadana, se pronunció precisamente por la falta de capacitación o incluso del miedo de los elementos a cometer alguna irregularidad en las garantías individuales. Se pronunció a favor de utilizar armas no letales, como son quizá las eléctricas, ese tipo de cosas. En este caso, ¿usted estaría a favor de que se use esto precisamente en beneficio del presunto delincuente y también del servidor público? No, no estaría a favor, al menos de que haya una capacitación igualmente. No hay, a la larga, ustedes lo saben, armas no letales. Estas de goma, por ejemplo, que son las que se usan, ustedes lo han visto, tenemos gente en este tipo de escenarios que como no la saben usar igual, tenemos personas inocentes que han perdido la vista, los ojos, con heridas permanentes, ¿no? Y muchos también, ¿no? Hay ejemplos de que esto causa muerte. Si tú tienes, por ejemplo, una situación previa cardíaca, ¿no? Y te meten un choque, pues no vas a reaccionar igual que el cuerpo de una persona que quizá no lo tenga y entonces para ella sea no letal. O sea, eso se relativiza. Entonces lo que tenemos que buscar es cómo ese tipo de cosas tendrían que tener una capacitación de cómo usarlas, ¿no? A qué cercanía, que eso, ahora sí que al calor de lo que se está pasando cuando se están en operativos, la verdad es que no lo piensan. Entonces, si te decían que tenías que tener 30 metros de distancia, no usas los 30 metros, sino lo haces muy cerca y entonces lo letal se relativiza. No es que no sea no letal. Yo creo que aquí más bien tiene que ver con, el que estamos, digamos, que hay situaciones de crisis que viven los pocos, o de riesgo que viven los propios policías, que lo que requieren es que estén bien capacitados para poderlas resolver. Que no se usa, que no es a través de las armas, hay un montón de herramientas que se tienen también como para poder hacer uso, digamos, proporcional de la fuerza. ¿Cómo qué? ¿No? A ver, por ejemplo, pues que cuando usan esas son 5 contra 1, ¿no? O sea, no es lo mismo que entonces si tienes, más bien de este lado de los policías, tienes 4 elementos que no están armados, ¿no? Contra una rulfa de, no sé, de 20 personas que quieren agredirte, ¿no? Quizá en ese momento tendrías que tener elementos entonces sí para poder protegerte, ¿no? Y hacerlo. Pero si es 1 a 1 o 2 contra 1 del otro lado y de todos modos haces el ejercicio y utilizas estas armas, no, entre comillas, no letales, pues el resultado no va a ser el óptimo, ¿no? No están entrenados. En la parte de la capacitación, ustedes lo saben, hay un montón de técnicas que son de sometimiento. Y esas técnicas de sometimiento requieren capacitación, ejercicios de los policías que no les damos el tiempo para hacerlo ni que lo tomen. Te puedo dar muchos ejemplos. Por ejemplo, todas las técnicas orientales de defensa personal, cuando se saben usar, esas sí son armas no letales. El problema es que eso sí cuesta más trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que tendríamos que dedicarnos. Es decir, cómo formamos a nuestros policías, por ejemplo, en ese tipo de técnicas que les permite perfectamente defenderse, perfectamente poder hacer su trabajo de apoyo a los ciudadanos contra personas que están queriendo delinquir, ¿no? Y hacerlo de una mejor manera, ¿no? Presidente, en este tema pues ya viene la reglamentación de lo de la ley para la Guardia Nacional, las leyes reglamentarias. Este sería un tema importante. ¿Podría participar la comisión en algunos foros que se pudieran realizar precisamente para Se están realizando, de hecho, la semana que entra se va a realizar uno por el área de estudios de seguridad de la Iberoamericana. Van a estar en creo que es el Four Seasons. Luego les doy la dirección bien, porque es importante que vayan, ¿eh? Van a traer a muchísima gente internacional. La discusión es cómo ha funcionado y qué tendría que tener esta función de órganos
policíacos y órganos del ejército, y cómo tendremos que estar discutiendo la Guardia Nacional. Ahí vamos a estar presentes con ellos, y van a ser el día 21 y el día 22 de mayo. Importante que estén ahí el día 21, les mando ahorita la invitación. Gracias, Presidenta. En otro tema, Presidenta, el tema del Colegio Repsamen. ¿Qué se ha recibido por parte de la Comisión? ¿Está llevando alguna investigación? ¿Tiene algún proceso ahorita la Comisión? Nosotros, cuando yo llegué aquí en noviembre del 2019, teníamos algunas quejas del Colegio Repsamen, incluyendo específicamente una, de todo el bloque de padres había una con 3 padres, exactamente. Ustedes saben que el Repsamen, en términos concretos para la competencia de la comisión, al ser una escuela no teníamos, digamos, lo suficiente, no teníamos las atribuciones para hacerlo, y por su parte la Comisión Nacional tenía el gran bloque de los otros 20 papás en queja con ellos y en investigación. Entonces lo que se planteó fue que la Comisión Nacional atrajo estos 3 casos que estaban sueltos para tener básicamente todo el bloque de padres en una queja completa, y eso fue lo que se hizo alrededor de marzo del año pasado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en términos de nuestra intervención en Repsamen no teníamos directamente ya ninguna queja, porque esta queja que tenía 3 padres pasó a la nacional desde marzo. Okay, pero en estas últimas horas no se ha recibido alguna denuncia de esta polémica que se desató desde el sábado, que si se entregó, que si se había entregado, no, que si fue detenida, ninguna, ¿nada? No tenemos nada, no hay ningún reporte de alguna queja por esa información. Ok, Presidenta, otro tema, el de los árboles de Mítica. ¿Están ustedes también, ya se recibieron alguna queja? ¿Están ustedes trabajando? Tenemos queja de Mítica desde hace casi año y medio, ¿no? Está en investigación en la 3ª visitaduría, ¿no? Y este tipo de cosas habían sido acumuladas en la investigación, nosotros seguimos acompañando igual. Ahora los vecinos, con esta tala que se dio de los árboles sobre Real del Mayorazgo, han acudido otra vez. De hecho, eso forma parte del proceso de investigación. Los propios vecinos vienen acumulando todo este tipo de denuncias. Primero fue porque llegaron y no hicieron los procedimientos, no se hubo la consulta. Acuérdense que ahí en la zona del Joco hay, digamos, hay pueblo originario, y entonces teníamos diferentes frentes de investigación. De hecho los tenemos y sigue en proceso de investigación de Mítica, junto con esto de la parte de la tala de árboles. ¿Esto podría derivar en alguna recomendación? ¿Sería hacia las autoridades del gobierno capitalino? Nosotros estamos no nada más acumulando eso. Ustedes saben que tenemos pues alrededor, por lo menos ahorita, de 20 quejas fuertes abiertas por este tipo de desarrollos inmobiliarios, y este año sí suponemos y estamos trabajando por concluir una recomendación que básicamente va a ser una recomendación estructural, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con todo este tipo de irregularidades, no nada más en Mítica, sino en muchos otros. ¿Sería para las autoridades del gobierno? Sería para las autoridades del ¿Alguna gobierno alcaldía en capitalino particular, en general? En general tenemos naturalmente, donde tenemos concentrado ahorita eso, son Coyoacán, Benito Juárez, entre otros. Presidente, en otro tema, en la construcción de la línea 5, ¿se han tenido ya algunas manifestaciones por parte de vecinos de la alcaldía de Tlalpan, de Xochimilco? ¿Han acudido a la comisión? ¿Ustedes tienen alguna queja? Todavía no tenemos quejas sobre línea 5. En este caso, ¿alguna queja de oficio por todas las manifestaciones que se han hecho? ¿Todavía no se ha realizado? Lo que hemos nosotros ahorita intentado es que cuidar mucho nuestras quejas de oficio, porque si no tenemos identificados bien a las víctimas, lo que pasa es que entonces entramos a procesos en donde ni le hacemos daño a la ciudadanía, ni nosotros avanzamos en términos de nuestro trabajo. Por ejemplo, la última que hemos abierto de oficio fue la de la señora Guadalupe, ¿no? la del caso del metro, ¿no? Y ya después ya pudimos tener contacto con la familia, pero la abrimos antes. Y vamos como esperando, ¿no? Por ejemplo, ¿y por qué es importante eso? Nosotros debemos trabajar mucho más sobre cómo enfocarnos a la gente y cómo la gente tendría que demandar nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Aide, la chica del CCH
Oriente, ahí lo que recibimos desde muy temprano los hechos fue la solicitud de la familia de acompañarlos, ¿no? Estamos en ese proceso todavía, ¿no? Hemos estado en contacto, ya estuvimos en otras diligencias la semana pasada y vamos a seguir acompañando donde ellos nos vayan diciendo que es importante que nos estemos haciendo seguimiento y acompañándolos. Entonces, vamos cuidando, nosotros no vamos a abrir una queja si todavía, naturalmente, como estamos viendo, si vemos cualquier irregularidad lo hacemos, pero también si la familia, en este caso las víctimas indirectas, están solicitándonos hasta ese momento esa trayectoria, nosotros vamos a ir con las víctimas. En ese sentido de Aide, se violó las garantías individuales de la familia desde un principio, cuando incluso la procuradora en los primeros mensajes que dijo había sido un calibre pequeño. Digo, esto es, digamos, un comparativo, lo que sucedió apenas el pasado jueves, viernes en el estado de Morelos, que en cuestión de segundos, minutos, determinaron que era un calibre 9 milímetros, y aquí tardaron casi 4 o 5 días para decir que fue un calibre 9 milímetros, la bala perdida, que hasta el momento no saben de dónde salió. Se violó en un momento dado las garantías de la familia al ocultar ese tipo de información. La familia ha estado muy cercana a todo lo que son las pesquisas que ha hecho la Procuraduría. De hecho, ustedes se acuerdan, se habilitó inmediatamente los más altos estándares, que son los de feminicidio, para revisión de contexto y todo lo que se hizo alrededor de la investigación. Yo no estaría tan segura que hayan, es decir, que en el momento que dan aviso a las autoridades, a los medios de comunicación, ¿no?, que lo hacen público, sea el mismo momento en donde están dando se están tardando en dar con la familia. La familia, sí les quiero comentar, y nos sucedió con nosotros acompañamos toda esa madrugada, hasta más o menos las 6 de la mañana del día siguiente, que fue cuando ya se había acabado el papeleo para del cadáver en el ICIFO. En ese momento la propia familia nos dijo que que ya no requería nuestro acompañamiento ni de las autoridades que estaban ahí, porque querían ya recibir el cuerpo y hacer su proceso de duelo, y que además se iban a ir inmediatamente, lo cual sucedió. O sea, ellos velaron ese día y al otro día salieron rumbo a Puebla a hacer todas las cuestiones de velerio y sepelio. Si tú te das cuenta, esos son los tramos que pueden justificar por qué la familia recibió la información quizá 3, 4 días después. Nosotros, de todos modos, como avanzamos sobre carpeta de investigación, si detectamos algo así, pues naturalmente vamos a estar procediendo por omisiones. Pero es muy difícil para mí decirte si es que no tenía el resultado tan rápido, porque pues la autopsia fue en la misma noche, ¿no? El cuerpo se liberó alrededor de las 7, 8 de la mañana del día siguiente. O sea, ya tenían, ya habían realizado eso, y si no, más bien fue un tramo en donde se tardó en avisar por esta situación o en salir a medios, ¿no? Entonces vamos a tener igual, de todo modo estamos haciendo el seguimiento de todo, como les digo, estamos acompañando a la familia desde esa madrugada. El caso de la señora Guadalupe, que menciona, tiene la queja de oficio, implicadas Alcaldía, Miguel Hidalgo, Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente el sistema de transporte colectivo. ¿Esto va a derivar hacia estas tres instituciones? ¿Qué es lo que se pretende? Todas las que estén involucradas. De entrada, seguridad, como tú dices, Seguridad Ciudadana estaba involucrada ahí, es decir, todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte colectivo metro. Ahí nosotros estamos muy preocupados más bien sobre cómo tenemos que afinar igual los protocolos de emergencia, y no nada más incluyen a eso, sino qué estamos haciendo con la formación de paramédicos, qué estamos haciendo con todo el ERUM y todas estas luego servicios de ambulancias, que pues hemos recibido igual muchas llamamientos alrededor de malos procedimientos alrededor de estos servicios médicos. No creo que ahí hay un gran llamado. Naturalmente, la investigación va hacia la justicia y el proceso que vivió específicamente Guadalupe, pero generalmente lo que nos está llamando es a una revisión de todo ese mecanismo. Presidenta, pero justo en ese tema,
Ya puedo hacer alguna pregunta. Sí, adelante. Adelante, por favor, siéntate por acá. Gracias. Justo en ese tema, la paramédico que está siendo pues acusada de haber diagnosticado como en estado etílico a la señora Guadalupe se acaba de amparar para que no la detengan, para que no la llamen a presentarse. ¿Ella se ha acercado con ustedes, la paramédico? No se ha acercado con nosotros. Lo único que tenemos es la otra parte, que es la queja que corresponde a Guadalupe, no a ella. Ok, y dos preguntitas más. Sobre la contaminación que hubo este fin de semana, los incendios y todo, ¿el derecho a la salud se está viendo afectado para la ciudadanía? ¿Hay algún tipo de intervención o se abriría alguna queja o se va a indagar esto? Fíjate que sí, tenemos muy en el radar esta parte y de hecho desde hace más o menos semana y media, 2 semanas, tenemos una queja presentada por la modificación de la norma en los verificentros. Es decir, en términos de si estamos bajando la norma, con qué elementos científicos y técnicos bajar la norma no está afectando que no tengamos la disminución, por ejemplo, de carros y de contaminantes cuando estamos y se genera la contaminación, digamos, esta parte del ozono. Esas modificaciones son las que tenemos en queja, ¿no? Un poco para valorar si se está o no tomando en términos de estudios técnicos y científicos las decisiones en política pública que tienen que ver con esto, que no es menor porque sí tiene que ver con nuestro derecho a la salud, ¿no? Entonces, a ver, lo que pasaba ayer era, se combinaba toda la parte de contaminación con esta parte de incendios, ¿no? Quizá lo que tendríamos que estar viendo es que si cuando bajamos la norma y no estamos emitiendo la emergencia ambiental y eso, lo que estamos haciendo es que todos estemos expuestos a lo que la mayoría, sobre todo en las zonas surponiente y suroriente de la ciudad, se vivió el día de ayer, ¿no? Que era la concentración de humos por los incendios forestales. Entonces, lo que vamos a ver es seguir con la investigación de la queja y sí vamos a solicitar información sobre qué está pasando y cuáles son, digamos, las respuestas del gobierno para eso, ¿no? También solicitarían información acerca de que, bueno, el propio gobierno dice, por favor traten de mantenerse en sus casas, eviten actividades al aire libre, pero por otro lado siguen fomentando el paseo ciclista, ir a los bosques en el sur de la ciudad. Entonces ahí podría haber alguna contradicción. ¿Eso también se investigaría? También se investigaría el por qué, si estás en una precontingencia ambiental, permites Okay. Y por último, hoy publicamos una nota acerca de que las personas tienen tanto miedo de los asaltos en el transporte público que se han incrementado y que el principal objeto son los celulares, los que son robados. Publicamos una nota acerca de que incluso ya los vendedores venden celulares fake, celulares falsos, para que tú digas, bueno, traigo este fake y lo doy, ¿no? En lugar de que te quiten tu celular real. ¿Hay alguna queja relacionada con la falta de acción de las autoridades o de los policías para contener estos delitos, estos asaltos, y que se haya llegado hasta el grado de tener que comprar un celular falso para darlo en el asalto? No tenemos ninguna elaborada para eso. A ver, creo que estamos preocupados igual que toda la ciudadanía en cuanto, no nada más la no contención, sino en algunos casos el incremento de la seguridad en la ciudad, ¿no? Asaltos, es decir, las notas están ahí, hay incrementos casi en todos los puntos que tienen que ver con robo con violencia, robo en transporte, agresiones en las calles, o sea, está, en verdad, no podemos decir más que los propios indicadores que la ciudad nos da y lo propio que finalmente vemos en el día a día, de que hay un problema grave de seguridad en la ciudad. Digamos, ¿qué pensamos? Es
parte de lo que estamos haciendo aquí, que tiene que ver con que trabajemos no nada más con la ciudadanía, sino también con los cuerpos policíacos. ¿Por qué? Porque estos cuerpos policíacos son los responsables y es la autoridad y es el poder y es el mecanismo del Estado exactamente para asegurarnos esta seguridad. ¿No? Esta seguridad tiene que detener el delito, pero sin violaciones de derechos humanos. Eso sería la síntesis, es cómo detenemos los delitos sin violaciones a los derechos humanos. Cómo empezamos a pensarnos desde los policías y nosotros hacia los policías, que ellos mismos que luego dicen no hacemos porque derechos humanos, es más bien hacemos porque derechos humanos, porque ellos son, si lo ven, quienes abonan a nuestro derecho a la integridad, nuestro derecho a la vida, y quienes que son, digamos, los defensores y garantes de eso. Entonces hay que introyectar esa parte y de parte de nosotros ir igual fortaleciendo. Yo creo que tenemos los seres humanos que están ahí, nos falta cosas que han estado haciendo, porque si no lo dignificas así está cañón, y es aumentar, por ejemplo, el sueldo a los policías, es importante. ¿Por qué? Porque están haciendo una labor de día a día que tiene que ser dignificada por los demás. Pero nosotros mismos tenemos que empezar como sociedad a recuperar con base a eso la confianza en la policía que no tenemos. Cada vez que nosotros vamos por las calles y vemos los letreros de si aquí nosotros los vecinos somos los vigilantes, o cada vez que vemos esto que ahorita no ha habido en los últimos meses, pero acuérdense que estábamos teniendo linchamientos cada casi semana, ¿no? Y esos son reflejos de la poca confianza y la poca percepción. Entonces, desde derechos humanos nosotros decimos, la seguridad ciudadana se construye de la garantía de muchos otros derechos, ¿no? Y esa seguridad ciudadana no puede construirse sin la garantía de todos esos otros derechos. Y lo tenemos que hacer revalorando y tenemos que hacer capacitando y fortaleciendo también a nuestros policías, porque si no, sin policías también está probado, no hay democracia, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo así, ¿no? Entonces creo que más que estamos atentos y estamos tratando de inicialmente contribuir a que esto se logre. Yo creo que si lográramos hacer la mitad de lo que nuestra Constitución hoy dice con relación a la seguridad ciudadana, a los policías de proximidad, a buscar la prevención, ahora sí que antes que la represión y todo lo demás, estaríamos avanzando muchísimo, muchísimo más. El problema es que todavía, así como muchas otras cosas, nuestra propia Constitución le falta mucho para hacer una Constitución cotidiana y no nada más de palabras.